Rose y Jack son la mejor pareja del cine y eso es indiscutible. Su historia de amor en los últimos días del Titanic nos tocó el corazón y ese final nos lo rompió. Desde la escena de desnudo tan comentada, un envenenamiento alimenticio, las toneladas de litros de agua que se usaron, las historias reales que se contaron o el casi fracaso de la película hacen de ella una obra maestra del cine. Así que ponte cómodo porque aquí van unos cuantos datos y curiosidades sobre Titanic. James Cameron decidió que si iban a filmar el verdadero Titanic en las profundidades del océano para la película, no podían hacerlo desde dentro de un sumergible, al igual que lo hicieron para el documental Titanica del 92. Así que desarrollaron unas cámaras lo suficientemente duras para soportar las 400 atmósferas de presión a esa profundidad. En 2012, 100 años después del hundimiento del Titanic, se cartografió por primera vez todo el lugar del naufragio. Hasta entonces solo se había explorado la proa, la popa y las zonas intermedias. James R. Childs reconstruyó en 3D todo el barco y llegó a la conclusión de que no estaba mal construido. De hecho, logró flotar más tiempo de lo normal después del impacto, dictaminando que ni barcos de hoy en día sobrevivirían al golpe de ese iceberg. Una investigación reciente demostró que si el Titanic, en vez de chocarse de costado contra el iceberg, lo hubiese hecho de frente, no habría sobrevivido. Aunque hubiera sufrido daños, lograría llegar hasta Nueva York sin hundirse, tal vez con un par de días de retraso, pero nadie habría muerto. Se dice que el golpe que sufrió podría equipararse a una explosión de C4. Una investigación reciente demostró el motivo por el que los marineros no vieron el iceberg acercándose a la embarcación. Se debe a un espejismo de agua fría, lo opuesto al espejismo del desierto. Las múltiples capas de aire frío cubrieron el iceberg. De normal el iceberg se habría visto desde hasta 12 millas, lo que le daría al Titanic 30 minutos para evitarlo. Para la película, Harland y Wolff, el astillero de Belfast que construyó el verdadero Titanic en 1909, abrió sus archivos privados a la producción y compartió planos que durante mucho tiempo se creyeron perdidos. Y Cameron y su equipo hicieron una réplica bastante similar a la original. La suite de primera clase más cara del Titanic costaba $4.350, el equivalente a unos $75.000 hoy en día. James Cameron realizó 12 inmersiones a las profundidades del Titanic y lo describe como una experiencia abrumadora. Por suerte no murió en ninguno de esos intentos. La primera vez estaba tan obsesionado con grabarlo todo que logró filmar todos los planos que quería, pero al llegar a la superficie rompió a llorar al darse cuenta de la magnitud de la tragedia. 1.500 personas perdieron la vida aquella noche. Con todas sus visitas terminó pasando más tiempo con el barco que los propios pasajeros. Con un presupuesto de $200 millones, fue la película más cara del siglo XIX, y literalmente es más cara que el propio Titanic. El coste de construcción del barco entre 1910 y 1912 fue de unos 1,5 millones de libras, que equivaldrían a unos 120-150 millones de dólares en 1997, que es cuando se rodó la película. Solo se completó la parte estribor del decorado exterior. En las escenas que retratan el barco en el muelle de Southampton, se invirtieron todas las tomas para dar la apariencia del lado babor del barco, tal como estaba atrancado en 1912. Esto requirió que todo el vestuario y señalización fueran invertidos. Uno de los miembros bromeó diciendo: "Yo no era disléxico al comienzo de la producción". Kate Winslet insistió mucho a James Cameron para que le diera el papel de Rose en Titanic, tanto que lo llamaba a diario para decirle: "No sé por qué estás buscando más actrices cuando ya tienes a tu Rose, no lo entiendo, estoy aquí". Cuando finalmente consiguió el papel, Winslet mandó unas rosas a casa de Cameron con una nota que decía: "De tu Rose". Kate Winslet fue una de las pocas actrices a las que no se le permitió usar neopreno durante las escenas de agua. Como resultado sufrió hipotermia y estuvo a punto de abandonar la producción. ¡Qué salvajada! Sin embargo, James Cameron logró calmarla y consiguieron terminar de filmarla. Rodar Titanic fue un tanto peligroso aun siendo una película. Kate Winslet se golpeaba constantemente en las últimas escenas de la cinta. Sufrió hematomas tan impresionantes durante el rodaje que los maquilladores tomaron fotografías para usarlas como referencia más adelante. Por si fuera poco, la actriz también se fracturó un hueso del codo mientras filmaba. ¡Madre mía! Winslet sufrió mucho rodando Titanic, por ello dijo que tardaría mucho en aceptar un papel que proviniera de James Cameron, ya que sabía lo exigente que suele ser rodando y no le apetecía volver. Y así fue, tardó más de 20 años en regresar con el director para Avatar 2.
What is this? Tonawari? What is this? DiCaprio, por otra parte, también dijo que se le hizo muy duro, pero que si alguna vez hacía otra película de acción, le llamase enseguida. La parte en la que Rose y Jack están en la proa y Rose dice «¿Estoy volando, Jack?». La puesta de sol era real y no generada por ordenador. El set se construyó en una precisa ubicación para captar el momento. Tenían unos minutos concretos cada día para rodarlo y lo hicieron durante 8 puestas de sol. El último día el cielo estaba nublado, pero justo antes de que el sol se pusiera se despejó y lograron grabar algo deprisa y corriendo, aunque con el plano un poco desenfocado. Aún así, Cameron dijo que esa era la imagen que tenía en mente y es la que quedó en la película. La frase «Soy el rey del mundo» fue votada como la 4ª mejor frase de películas por Premiere en 2007. Durante mucho tiempo se ha pensado que la frase fue improvisada por Leonardo DiCaprio. Sin embargo, Cameron aseguró en la BBC que si bien fue un añadido de último momento, se le ocurrió a él, y que DiCaprio no estaba muy entusiasmado por decirlo al principio. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se volvieron muy amigos durante el rodaje de la peli, y esa amistad ha perdurado hasta el día de hoy. James Cameron y varios compañeros del equipo señalaron que se pasaban el rodaje bromeando entre ellos y se reían entre escena y escena y dependían el uno del otro en todo momento. Winslet ha asegurado que son amigos tan cercanos que se mencionan citas de Titanic hasta por WhatsApp. ¡Qué maravilla! Para la escena del baile, tanto Kate Winslet como Leo DiCaprio tuvieron que aprender a bailar la polka para aquella fiesta en los compartimientos de tercera clase. Los dos actores se involucraron en el proyecto mucho antes de comenzar a rodar ni de tener un guión oficial, tan solo unos borradores de 165 páginas que Cameron les había pasado. Kate Winslet tenía una serie de reglas para DiCaprio en referencia a sus escenas de besos. Nada de café, nada de cebolla, nada de ajo y sobre todo, nada de fumar antes de rodar. DiCaprio estuvo de acuerdo, pero todos sabemos cómo es Leo, y cada vez que rodaban una escena así, se aseguraba de comer la cosa más asquerosa posible. Winslet lo llamaba cariñosamente Stinky Leo, apestoso Leo. Hay una escena en donde Leo y el resto de tripulantes se encuentran comiendo en la mesa y este pregunta a Kathy Bates cuáles de esos utensilios debe utilizar y para qué. Debido a la enorme cantidad de repeticiones que tuvieron que hacer para cubrir cada ángulo de la larga mesa, DiCaprio estaba agotado de repetir siempre lo mismo y terminó cogiendo un cubierto y preguntando a Kathy cuál de estos usó para lobotomizarme. Las risas del equipo fueron obvias. Cuando Jack se cuela en la cubierta de primera clase en busca de Rose, vemos a un niño jugando con una peonza junto a su padre. El padre fue interpretado por Don Lynch, el mayor historiador del Titanic, y quien ayudó a los realizadores a llevar a cabo esta loca producción. La escena se basa en una foto real tomada en el Titanic. Cuando Jack evita que Rose se suicide, este comparte una historia sobre que una vez cayó en aguas heladas mientras pescaba en el hielo y cómo te golpea como si 1000 cuchillos te apuñalaran por todo el cuerpo. Esta era una cita de un superviviente real del Titanic, Charles Helbert Lightoller, quien describió el agua del Atlántico de este modo. Cuando Kate Winslet se enteró que iba a tener que realizar un desnudo frente a Leonardo DiCaprio, decidió romper el hielo mostrándose desnuda la primera vez que se vieron, y así ya él habría visto todo de ella. También fue curioso que esta escena en donde Jack pinta a Rose fuese la primera que rodaron juntos, y la última fue la inundación de la timonera del capitán, que requirió varias cámaras para la toma de 3 segundos y un buzo interpretando al capitán Smith. Winslet no le tiene aversión a la desnudez, por lo que decidió hacerlo ella misma, sin necesidad de un doble de cuerpo, a sus 22 años. Las manos que ves dibujando a Rose en el papel no son las de DiCaprio, sino las del director James Cameron. Cameron es zurdo, por lo que tuvieron que jugar con la imagen para que pareciese que dibujaba con la derecha. Gloria Stewart, con tan solo 86 años, bueno, que son muchos,
pero interpretaba a una persona de 100 años, tuvo que ser maquillada para parecerse más vieja. Este proceso la actriz no la recordó como muy agradable y curiosamente falleció en 2010 a sus 100 años exactos. Gloria Stewart fue la única actriz que realmente estaba viva en 1912 con 2 añitos. La mayoría de extras de la sala de máquinas medían solo 1,5 metros para hacer que la sala pareciera más grande. En el minuto 30 escuchamos al jefe de máquinas decir "todos a toda máquina". Y escuchamos de fondo otro "todos a toda máquina", pues este segundo era en realidad James Cameron. Durante la última noche de rodaje en Nueva Escocia, uno o más delincuentes mezclaron una sustancia alucinógena en la sopa de la que comió todo el equipo y el reparto. 80 personas se enfermaron y 50 tuvieron que ser hospitalizadas. Afortunadamente, Gloria Stewart, de 87 años, se salvó. Se pensó que era una intoxicación por marisco, hasta que Cameron se enteró de que alguien exigía ver a un sacerdote, otro encabezaba una conga y el asistente de dirección hablaba por walkie con él mientras lo miraba fijamente. En ese momento se dio cuenta de que estaban alucinando. Nunca se descubrió el responsable, pero se cree que fue alguien al que despidieron o no estaba contento con el catering. En la escena en la que Ross busca a Jack por los pasillos, el agua utilizada en verdad procedía del Océano Pacífico, en el set de Baja California, México. El agua estaba tan fría que cuando Ross jadea al sumergirse por primera vez en el agua, en realidad era la reacción genuina de Kate Winslet al océano helado. James Cameron dio instrucciones a los actores que interpretaban a los oficiales para que mantuvieran el orden entre los extras en las escenas del hundimiento. Johnny Phillips se metió en el personaje y les gritó: "Alejaos o les disparo como a perros". Al terminar la toma, Cameron corrió a donde el actor súper contento y le dijo que lo volviera a repetir, y este le preguntó ¿qué he hecho?, porque estaba absorto en el papel. Esta escena en donde DiCaprio y Barry sacan un banco de tercera clase y lo usan para abrir una puerta de golpe resultó bastante lesiva, ya que en la toma DiCaprio se lesionó el hombro y Barry se golpeó la barbilla con el banco. La escena quedó chula, pero tuvo sus dificultades. La historia real más triste del Titanic es la de la pareja de ancianos que se ve abrazándose en la cama mientras el agua inunda la habitación. Eran los dueños de los grandes almacenes Macy's en Nueva York, Rosalie Ida Stratus e Isidore Stratus. A Ida le ofrecieron un asiento en el bote salvavidas, pero quiso quedarse con su marido diciendo: "Como hemos vivido juntos, moriremos juntos". Este momento se filmó para la película, pero terminó por eliminarse en el corte final. En la escena en la que el agua se estrella contra la sala de la gran escalera, los realizadores solo tuvieron una oportunidad porque el decorado y el mobiliario terminarían destruidos una vez que el agua entrara en el set. Si te fijas bien en el reloj, marca las 2:20 am, que fue justo la hora en la que se hundió el Titanic. Para la escena final de Eric Braeden se utilizaron aproximadamente 120 toneladas de agua, el triple de lo que se había planeado originalmente. Braeden, que interpretaba a John Jacob Astor, dijo que nunca en su vida había estado más aterrorizado que cuando se estaba mentalizando para la escena, ya que obviamente no había posibilidad de ensayo para eso. En el guión original, después de que Jack, Fabrizio y Tommy derriban la puerta cerrada, Lois camina entre los escombros, amenaza al mayordomo con que lo despidan y le ordena que escolte a los pasajeros a tercera clase a la cubierta de los botes salvavidas. A medida que avanzaba la producción, a Cameron le impresionó Jason Barry y decidió darle más peso en la trama, y cambió la escena de la puerta para que Tommy fuera el que tuviera la última palabra. El sacerdote que recita un pasaje de la Biblia sí estuvo presente en el hundimiento del Titanic, y se cree que podría ser el padre Piles. O el momento en que dos niñas se suben al bote y un hombre dice "es solo por un rato", está basada en el testimonio de una de las niñas que sobrevivió. También se le escucha decir "toma la mano de mamá y sé una niña buena". Según Eva Hart, estas fueron las últimas palabras que escuchó de su padre antes de que bajaran el bote.
Según dicen, James Cameron hablaba con cada uno de los extras que salían en Titanic. Hablaba largo y tendido con cada uno diciéndoles cómo se llamaban, de dónde venían y todo lo relacionado con cada pasajero del barco. Había unos 150 extras que fueron contratados al inicio de la producción e iban interpretando diferentes papeles durante el transcurso de la película. El hombre de blanco que se encuentra al lado de Rose y Jack mientras se agarran a la barandilla mientras el barco se pone en posición vertical era una persona real que sobrevivió al Titanic. El hombre se llamaba Charles Joggin y logró mantenerse a flote durante 2 horas en las gélidas aguas agarrándose a los escombros. Al amanecer vio un bote salvavidas y nadó hacia él. Pero si esto te sorprende, que sepas que el hombre ya había sobrevivido a un naufragio, el de SS Oregon en 1886. Finalmente murió en 1956. La mayor parte del océano al que saltaban los extras al final de la película solo tenía 1 metro de profundidad, salvo una zona mucho más profunda alrededor del set. Se colocaron escombros como sillas de playa o chalecos salvavidas en el agua para marcar exactamente dónde podían saltar con seguridad. Los extras saltaban en esa zona más profunda y después nadaban a la zona de 1,5 metros para quedarse de cuclillas para no cansarse. Las escenas posteriores al hundimiento se filmaron en un tanque de 1,5 millones de litros de agua, donde se crearon los cadáveres congelados aplicando un polvo sobre los actores que luego se cristalizó al exponerlos al agua. Se les aplicaba cera al cabello y la ropa para crear un aspecto húmedo. Hay un objeto que ha dado mucho que hablar desde el estreno de Titanic, y sí, hablamos del famoso trozo de madera, la puerta al cual Jack no consiguió subirse, pues esta madera está basada en un objeto real que sobrevivió al hundimiento y que está exhibido en el Museo Marítimo del Atlántico en Nueva Escocia, Canadá, aunque fue agrandado para proporcionar suficiente flotabilidad como para salvar a Rose, pero no lo suficiente para que entrara Jack. ¿Jack cabía en la madera? Esta es una pregunta que resolvieron los cazadores de mitos en 2012. Resultó que efectivamente podría haberlo hecho si colocaban el chaleco salvavidas de Rose debajo de la puerta para añadir más flotabilidad. Cameron, quien también estuvo en el episodio, argumentó que se hizo por motivos dramáticos, ya que la mayor preocupación de Jack era la supervivencia de Rose, no la suya. Aunque admitió que pudieron usar una puerta más pequeña. So maybe we screwed up and the board should have been a little tiny bit smaller, but the dude's going down. En el documental de 2023, Titanic 25 años después, lo volvieron a realizar con especialistas y resultó que podían subirse los dos, pero se hundirían hasta morir. Así que no podría haberse subido y salvarse. You won't give up no matter what happens. Cuando los botes salvavidas están remando hacia el Carpathia, hay una breve escena en la que se ve al quinto oficial Lowe agitando una bengala verde y gritando algo, pero por razones dramáticas el diálogo está silenciado. ¿Queréis que os diga lo que decía? Que he estado leyendo los labios. Sería algo así como: vamos, un poco más, hombres, nos han salvado, remad. Se diseñó una escena al final donde Rose bajaba del Carpathia, el barco que lo salvó, y desaparecía entre la multitud. Sin embargo, como el coste de esto se pasaba por completo del dinero que tenían, se decidió prescindir de ella. Habría que traer a casi 1000 extras a Nueva York para un plano que tan solo duraría 30 segundos. El final del Titanic es bastante ambiguo. ¿Rose muere o solo está soñando? El guión afirma la ambigüedad intencionada, que ponía: hacemos un plano de la última imagen para mostrar a Rose, calentita en su litera, una foto de perfil, está muy quieta, podría estar durmiendo o tal vez algo más. ¿Tú qué piensas? El coste de producción de Titanic fue tan alto que James Cameron tuvo que renunciar a su salario y parte de las ganancias para poder hacer la película que él quería. Según cuentan, solo podría ganar pasta si la película se estrenaba increíblemente bien, con recaudaciones asombrosas. Los analistas habían estimado unas pérdidas de $100 millones. Cameron le dijo al director ejecutivo de Fox: ya sé que no te caigo bien, pero te aseguro que la película será buena. Y este le respondió: más te vale que sea mucho mejor que buena. Titanic recaudó más de 2.000 millones y es la cuarta película más taquillera de la historia.
Otro problema clave de este debate fue su duración. Los productores querían que redujera el metraje porque 3 horas en los cines significaba menos pases, por ende menos ganancias. Cameron se puso tajante respecto al tema. ¿Quieres cortar mi película? Perfecto, vas a tener que despedirme. ¿Quieres despedirme? Guay, vas a tener que matarme. El resto ya es historia. Titanic se proyectó a un público de prueba el 14 de julio de 1997 en Minneapolis. Debido a la mala prensa de la peli, sobre todo por temas presupuestarios, no querían contar con prensa en esta proyección, por lo que se les dijo a los asistentes que sería una versión anticipada de Contacto, de Jodie Foster. James Cameron y parte del equipo estaban presentes, pero el cine mantuvo la artimaña. Durante los primeros 10 minutos la gente pensaba que estaban viendo un avance. Cuando pasó a la escena de 1912, el público aplaudió y Cameron se tranquilizó. Al final de la película reunieron comentarios de la gente, hicieron entrevistas y hasta mandaron personal a los baños para escuchar conversaciones. Todo esto para ver qué mejorar antes de su estreno. A la última superviviente del Titanic, Melvina Dean, le preguntaron si le gustaría asistir al preestreno de la película, pero ella se negó, diciendo que ya fue suficientemente doloroso ver La última noche del Titanic del 58. Oh, God. Power, glory, forever and ever. Amen. Nació el 2 de febrero de 1912, justo antes de desembarcar el Titanic, y murió el 31 de mayo de 2009, a la edad de 97 años. Nunca se casó ni tuvo hijos. Cameron se mantuvo firme en no incluir ninguna canción en la película, ni siquiera en los créditos finales, ya que a menudo encuentra que no encajan para nada. Sin embargo, el compositor James Horner estaba luchando por encontrar una melodía fuertemente emotiva y pensó en Celine Dion para ello. Hicieron una prueba que a los altos cargos de Fox les encantó, y a Cameron también, aunque no tuviesen ni idea de quién la cantaba. La incluyó en los créditos finales y consiguió ganar un Oscar. Las escenas que transcurren en 1912, es decir, todas excepto las escenas actuales y las de los créditos, tienen una duración total de 2 horas y 40 minutos, el tiempo exacto que tardó en hundirse el Titanic. Además, se dice que la colisión con el iceberg duró 37 segundos. ¿Qué es lo que dura la escena de la colisión en la película? Es que Cameron no da puntada sin hilo. Debido al largo tiempo que estuvo expuesta en el cine, siendo número 1 en taquilla por 15 semanas consecutivas, 20th Century Fox y Paramount tuvieron que mandar nuevas copias de carretes a los cines, ya que las que tenían se estaban desgastando. Titanic fue la primera película ganadora del Oscar a Mejor Película, producida, escrita, dirigida y editada por la misma persona, James Cameron. Titanic! Y también es la más nominada en 14 categorías. Con una nominación como actriz de reparto, Gloria Stewart se convertiría en la actriz de mayor edad en recibir una nominación para los Oscar, con 87 años. Gloria Stewart in Titanic. Superando así a Sakashi Nakai, que a sus 84 años lo nominaron por dirigir Run. Stewart mantuvo el récord durante 20 años, hasta que Christopher Plummer con 88. All the money in the world. James Ivory con 89. James Ivory, call me by your name. Y Agnes Varda con 89. It makes me feel good. I have to say. La fueron superando. I'll be goddamn. Lo curioso de la nominación de Kate Winslet y Gloria Stewart en los Oscar es que estuvieron compitiendo por la estatuilla en la misma gala en diferentes categorías por el mismo personaje, Rose. Si te pones a pensar, es bastante gracioso. Gloria Stewart in Titanic. Kate Winslet in Titanic. A pesar que Titanic propulsó las carreras de las dos jóvenes estrellas, tanto DiCaprio como Winslet se avergüenzan de las interpretaciones que dieron en la cinta. Winslet calificó su acento americano de horrible y siente que su actuación podría haber estado mucho mejor, mientras que DiCaprio se definió como un joven punk en esta película. Sea como sea, todos adoramos a esta pareja. Gracias por ver este vídeo, dale a like si te ha parecido curiosa y nos vemos la semana que viene con más curiosidades sobre Bridget Jones. Why is it there are so many unmarried women in their 30s these days, Bridget? Agur.